Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por su puntualidad. Espero que este tema sea de su total interés y más que compartir la experiencia y lo que se viene, lo que se va a anticipar con todo lo de la reforma tributaria es dejarles la concientización de que esto que está sucediendo les va a impactar, pero desde el 1 de enero en adelante hasta inclusive cuando se tenga que presentar la declaración de renta por allá en el año 2024. El webinar Reforma Tributaria e Impacto al Bolsillo de las Personas Naturales, vamos a hacer, digamos, énfasis en cómo prevenir todos estos cambios, cómo anticiparse y prepararse. Entonces, vamos aquí a mirar los objetivos de este webinar. En cuanto a la declaración personal, ¿qué impacto monetario traerá la reforma tributaria a partir del 2023? Sin importar que ésta se tenga, digamos, que presentar por allá en el año 2024. En cuanto a la actuación empresarial, es importante que se tenga presente qué aspectos cambiaron en la depuración de la base de retención en la fuente, en la liquidación de la nómina de los empleados. ¿Y por qué es importante? Porque aún sin haber modificado las bases o las tarifas del artículo 383 y la del 241, que habla de las retenciones en la fuente por los salarios o rentas de trabajo, y el 241, que es la que fija las tarifas del impuesto de renta, que permanecen iguales, han modificado, digamos, las rentas exentas y las deducciones que tenían derecho los trabajadores. Y con eso se logra que al subir la base, el impuesto obviamente va a subir. Desde el punto de vista de una fiscalización o prepararse para una fiscalización de la DIAN, vamos a mirar cómo debemos proceder en las empresas para mitigar la materialización de los riesgos legales, administrativos, operativos, penales, reputacionales, entre otros. Tenemos que esta reforma tributaria es, digamos, es una ley, la ley 2277 del 13 de diciembre del 2022, que tuvo unas motivaciones que se vienen tras la pandemia y la reactivación de la economía. Entonces, esta ley realmente lo que trata es de adoptar una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social. Entonces quiero que tengan presente esa palabrita de igualdad o equidad y justicia social. Y además dicta otras disposiciones. Estas quedan contenidas en el objeto de la ley. Y es que con el propósito de apoyar el gasto social en la lucha por la igualdad y la justicia social y consolidar el ajuste fiscal, la presente ley tiene por objeto adoptar una reforma tributaria que contribuya a la equidad, progresividad y eficiencia del sistema impositivo a partir de la implementación de un conjunto de medidas dirigidas a fortalecer la tributación de los sujetos con mayor capacidad contributiva y por obvias razones robustecer los ingresos del Estado, reforzar la lucha contra la evasión, el abuso y la elusión, y promover el mejoramiento de la salud pública y el medio ambiente. Entonces vamos a mirar el impacto que va a tener esta reforma tributaria desde la liquidación del impuesto de renta o retenciones en la fuente de las personas naturales, pero también vamos a mirar qué posibilidades y qué oportunidades se presentan con este cambio. Por ejemplo, cuando habla de reforzar la lucha contra la evasión, el abuso y la elusión, aquí dentro de la reforma tributaria existe la posibilidad de que las personas naturales puedan deducir del impuesto de renta el 1% de las compras que hagan, siempre y cuando éstas sean con factura electrónica, hasta un tope de 10.2 millones de pesos. Es importante que se tenga siempre presente que de aquí en adelante todas las compras que hagamos solicitamos, exijamos la factura electrónica, la conservamos para que cuando llegue el momento de presentar nuestra declaración de renta, estas sirvan de base para disminuir digamos, la base de liquidación y nos permitan un mejor o un mayor aprovechamiento
de las deducciones. Además de promover el mejoramiento de la salud. ¿Por qué? Salud pública y el medio ambiente. Recuerden que se han empezado a mirar temas de impuestos para los alimentos con altos contenidos de azúcar, altamente procesados, y además, para mejorar el medio ambiente, un impuesto para los plásticos de un solo uso. Vamos a mirar esta frase. El arte de recaudar impuestos consiste en desplumar al ganso obteniendo la mayor cantidad de plumas con el mínimo de graznido. Reemplacemos ganso por contribuyente y reemplacemos plumas por impuestos. Y graznidos con bulla. Entonces, en el arte de recaudar impuestos consiste en desplumar al ganso obteniendo la mayor cantidad de plumas con el mínimo de graznido. Jean-Baptiste Colbert. Resulta que la reforma inicialmente esperaba recaudar 25 billones de pesos. Los graznidos, la bulla, la prensa, los gremios hicieron que esta tuviera unos recortes durante su análisis que la llevaron a que solo se estime recaudar 20 billones de pesos, un 20% menos. Y entre esas alternativas que se eliminaron, recuerden que se pretendía poner a tributar a las personas naturales pensionadas, y pensionadas a partir de 13 millones de pesos en adelante. Entonces hubo un recorte, digamos, en ese sentido, cosa que hizo que se cayera esa percepción de recaudo. Sin incrementar las tarifas de impuesto de renta de personas naturales, se espera obtener mayor cantidad de impuestos entre agosto y octubre del 2024, porque realmente en aquella época, es más, anticipándome, las declaraciones de renta de este año arrancan el 9 de agosto y terminan el 19 de octubre. Igual sucederá por allá para el año 2024, pero la reforma tributaria no está planteada para que el recaudo se haga por allá en el 2024, sino que desde este mismo año empiece el recaudo, el impacto, la metida de mano al bolsillo de las personas. ¿Cómo? Aún sin incrementar entonces las tarifas, ya no del impuesto de renta, sino de las retenciones en la fuente, que, como les dije, en el 383 permanecen intactas, se espera obtener mayor recursos a partir de enero del 2023. El impuesto a los plásticos de un solo uso, a las bebidas azucaradas y los productos comestibles ultraprocesados. Al final, mire que nos van a terminar metiendo la mano al bolsillo porque esto es un impuesto monofásico, es decir, desde el productor, desde el importador, que se traslada vía precio al consumo. Entonces nosotros, si estamos acostumbrados a tomar gaseosas, estas gaseosas vamos a encontrarle un incremento de precio, además del que ya viene, digamos, por ese incremento sostenido de los precios producto de la inflación. Este año, pues, es bastante altísima. Todo esto se va a trasladar al precio final. ¿Por qué debemos pagar impuestos? Y debemos pagar impuestos sencillamente porque como colombianos estamos obligados constitucionalmente, ¿sí? En el capítulo 5, que habla de los deberes y obligaciones, en el artículo 95, numeral 9. Y el 95 hace mención de que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades que en el numeral 9 del 95 dice que contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Frase que estaba en el encabezado de la Ley 2277. Igualdad y justicia social. ¿Y cómo vamos a contribuir? Obviamente pagando impuestos, declarando, pero al mismo tiempo hay unas empresas que en el intermedio están obligadas a hacer la respectiva retención o detracción al ingreso. Se llama retención en la fuente, que es el mecanismo de recaudo anticipado del impuesto que persigue.
¿Y quiénes son agentes de retención en la fuente? Lo estipula por allá el 368 del Estatuto Tributario, en el que indica que son agentes de retención o percepción las entidades de derecho público, los fondos de inversiones, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades organizadas, las uniones temporales y debieron haberse ahorrado tanta palabra y decir simplemente todas las personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente, en este caso el impuesto de renta. Es irlo reteniendo en la medida en que se van obteniendo los ingresos. ¿Y qué pasa si la empresa omite esa responsabilidad del deber de hacer retenciones en la fuente? Pues entonces pasa esa delgada línea de frontera en la que precisamente hay una infracción a una norma tributaria y pasa una penal. Y es que en el artículo 402 del Código Penal, omisión de agente retenedor, esta es la ley 599 del 2000, omisión de agente retenedor o recaudador. El agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente, o quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no la consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a 1.020.000 VTs. Entonces, no es que se deje de hacer una retención en la fuente y simplemente tenga una infracción tributaria. Es que esa infracción tributaria me lleva a mí a cometer un delito consagrado en el Código Penal en el 402. Otras consideraciones de la retención en la fuente. Entonces, la finalidad de la retención en la fuente es que el impuesto se recaude dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause. Y no quiere decir que lo voy a pagar por allá en el 2024 cuando empiecen los vencimientos del impuesto de renta. Si no retuvo, pues entonces asúmala, porque usted puede cometer o puede quedar en curso de la comisión del delito de omisión de agente retenedor. En el 370 del Estatuto Tributario, pues además puede solicitarle el reembolso al contribuyente, pero las sanciones siguen siendo y los intereses siguen siendo del infractor. Retenga el agente retenedor que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deba, por expresa disposición legal, efectuar retención en la fuente. Debe hacerlo y además de retener, tiene que declarar y consignarlo. Y al final les pida el certificado de retención en la fuente. La reforma tributaria para las personas naturales. Mire, la declaración de renta del 2023 tiene un mayor impacto entre los que obtienen ingresos superiores a 15 millones de pesos mensuales y que deberán declararlo en el 2024. Pero ese impacto se va a sentir en las retenciones en la fuente que inician desde el 1 de enero del 2023. Y además, sorpresivamente, vamos a encontrar que esas retenciones en la fuente pueden incrementarse en el transcurso del año. El impuesto al patrimonio. Resulta que ese impuesto al patrimonio del 2023 hay que liquidarlo y pagarlo en mayo de este año con una base patrimonial del 1 de enero del 2023. Y esa base patrimonial no es la misma, la del corte de diciembre 31 del 2022 que vamos a declarar, digamos, por allá, ahorita en los meses de agosto y octubre, sino que se rueda el 1 de enero. Y recuerden que, por ejemplo, aquí en Cartagena o Bogotá o en algunas ciudades, con ese tema del catastro multipropósito, aquí en Cartagena los avalúos catastrales, se ha disparado, se ha duplicado, digamos, el valor catastral y eso hace que la base del impuesto al patrimonio se incremente.
incrementando, eso sí, pues el impuesto al patrimonio arranca por allá desde 3.500 millones de pesos, eliminando las primeras 500 destinadas a la vivienda de habitación del contribuyente. Los dividendos se suman a la base de las rentas generales y no se liquidan en una cédula independiente como en años anteriores. Para quienes tienen de pronto dividendos de Ecopetrol, del Grupo Aval o de entidades similares. Entonces, antes de abordar todo este tema de cómo va a ser el impacto de la reforma tributaria a las personas naturales, vamos a mirar desde la actuación personal, cómo debemos nosotros empezar a concientizarnos, a blindar, digamos, toda esta situación nuestra. Lo primero que debemos hacer es reunir y entregar los documentos soporte de las deducciones. ¿Y cuáles son esos documentos soportes que me permiten a mí disminuir mi base de retención en la fuente? Pues son los que están contenidos por allá en el artículo 387 del Estatuto Tributario. Si tengo dependientes económicos, pues entonces puedo entregar el registro civil si ese dependiente económico se refiere de un hijo hasta los 18 años, o si tiene entre 18 y 23 años, pues debe estar estudiando en una institución de educación superior. Y si es mayor de 18 años, pero no está estudiando, puede seguir siendo dependiente siempre y cuando tenga una situación, digamos, de dependencia originada por factores físicos o psicológicos. Y aquí hubo un cambio importante en la reforma tributaria, y es que para las personas con factores físicos o psicológicos arrancaba hasta la norma anterior desde los 23 años. Es decir, que podía ser dependiente entre 0 y 18 años, dejaba de serlo entre 18 y 23 porque debía estar estudiando y luego retomaba después de los 23. La norma corrige ese hierro y dijo, no, pues si es una persona, un niño especial, pues entonces siempre va a ser dependiente económico, inclusive desde los 18 años en adelante. Otros dependientes económicos, aparte de los hijos, pues es el cónyuge o compañero permanente que por ausencia de ingresos o ingresos inferiores a 260 VTs, es decir, que no gane o que no tenga unos ingresos superiores al año de 11.027.000 pesos, o que esté en condiciones de dependencia por factores físicos o psicológicos, podrá ser dependiente. Igualmente, los padres y hermanos del contribuyente, digamos, por ausencia de ingresos inferiores a 11 millones de pesos o factores físicos y psicológicos. Entonces, ya tenemos la primera deducción. ¿Qué debo aportar para que mi retención en la fuente disminuya? Pues el certificado de dependiente. Además, puedo también, si tengo medicina prepagada, puedo aportar el certificado del valor pagado, certificado del año inmediatamente anterior, pero todo esto está limitado a 16 VTs, y esas 16 VTs para este año equivale a 679.000 pesos mensuales. Igualmente, el dependiente económico tiene la posibilidad de deducir, de descontar el 10% del ingreso bruto. Entonces, una persona que se gana 5 millones de pesos, el 10% equivale a 500.000 pesos. Si se gana 10 millones, equivale entonces a 1 millón de pesos ese 10%. Si se gana 15, ya ahí debemos enfrentarlo al tope de las 32 VTs del límite, que, digamos, lo lleva hasta un tope de 1.357.000 pesos. Por lo tanto, no puede tomarse 15, de los 15 millones, 1.500.000, sino llevarlo hasta el límite del 1.357.000. Ahí empezamos a mirar esa limitación de las deducciones. Entonces ya tenemos dependientes, medicina prepagada, certificado con un límite de 16 VTs, y si tiene intereses en adquisición de vivienda, puede entregar el certificado, y eso también tiene un límite de 100 VTs, que equivale a 4.241.000 pesos mensuales para este año 2023. Entonces, ya ahí he mencionado las 3 posibilidades de deducciones contenidas en el 387 del Estatuto Tributario. Si no tiene deducciones, si no tiene dependientes, si no tiene medicina prepagada, si no está pagando apartamentos, entonces tiene la posibilidad de disminuir la base. ¿De qué manera?
utilizando rentas exentas permitidas, y esas rentas exentas están por allá en el 126-1, que habla acerca de la posibilidad de hacer aportes voluntarios a pensiones, o el 126-4, que me habla de que yo puedo hacer aportes a una cuenta AFC, y quienes de pronto están en el Fondo Nacional del Ahorro, a un aporte voluntario contractual. Eso permite hacer una disminución de la base de retención en la fuente y lo lleva a tener una menor retenciones en la fuente y al mismo tiempo un impuesto de renta menor a pagar. Habiendo definido entonces las deducciones y las rentas exentas que me permiten a mí disminuir la base de retención, entonces el siguiente paso es escoger el procedimiento de retención en la fuente. El procedimiento lo escoge el trabajador, pero siempre que ingresa por primera vez a la organización, entrará con procedimiento 1 y es: tome el salario, depúrelo hasta que lo lleve a la base de retención en la fuente, llévelo a la tabla del 383 y defina cuál es la retención en la fuente. Si este trabajador ya tiene, digamos, algún tiempo prudencial, y si entró, por ejemplo, en el mes de febrero o marzo, en el mes de junio, por ser trabajador nuevo, a este sí se le permite cambiarse al procedimiento de retención en la fuente número 2, porque este lo que persigue es determinar un promedio de ingresos entre los meses de mayo y hacia atrás, el mes de ingreso, y poder fijar un porcentaje con base en lo que se le ha venido, digamos, reteniendo en los meses promedio. Y ese porcentaje es el que se va a aplicar al siguiente semestre, es decir, en los meses de junio y de diciembre se hace el cálculo y se aplica el porcentaje fijo al siguiente mes. Pero esto da como resultado, por eso menciono procedimiento 1 y 2. El procedimiento 1 retiene lo que en realidad está ganando la persona en el momento y el impuesto se está yendo vía retención. En el procedimiento 2, la persona fija un porcentaje y aun cuando se le aumente el salario, siempre va a tener el mismo porcentaje de retención en la fuente, llevándolo a que la retención en la fuente sea por debajo de lo que en realidad debió ser. ¿Pero para qué sirve esto? Para aquellas personas que de pronto tienen o vienen arrastrando un saldo a favor susceptible de devolución, pero que no lo han querido solicitar. Entonces, prefieren ir compensando con una menor retenciones en la fuente certificada y el impuesto de renta puede que sea superior, entonces es el momento de aprovechar e imputar esos saldos a favor a las declaraciones posteriores. Es una forma, digamos, de ir eliminando los saldos a favor. Siguiente, pues proyectar la declaración de renta con base en los soportes. Entonces, cuando ya estamos acercándonos a por lo menos a mitad de año e ir haciéndole el análisis hacia los siguientes meses, ya sabemos nosotros que el resultado del impuesto de renta que se derive del 2023 tiene que estar sujeto a lo que nosotros hayamos proyectado. Y si por alguna razón que voy a mencionar más adelante, el impuesto se dispara, debemos entonces finalmente definir los recursos para el pago de los impuestos a realizar por allá en el 2024. Definir recursos para pagar quiere decir cómo voy a financiar, cómo voy a pagar el impuesto. Pues ahí tenemos a COFENALCO o tenemos nuestros fondos de empleados para solicitar un crédito con unas tasas mucho más asequibles, entre el 15 o de pronto un 9%, y no irse a un banco a hacer un préstamo y pagar unas tasas del 32% hasta el 36%. Lo mismo sucede cuando hemos venido, digamos, con unos saldos a favor y resulta que esos saldos a favor susceptibles de devolución había que esperar a que saliera la reforma tributaria porque bien lo había anunciado de que los pensionados iban a tributar. Entonces, ¿qué iba a pasar si estos pensionados traían saldos a favor susceptibles de devolución? Si entraba la reforma con pensiones, digamos, o digamos, afectando a los pensionados, pues entonces esos saldos a favor iban a servir porque ya no le iban a seguir aplicando seguramente retenciones en la fuente. Era el momento de empezar a hacer una imputación de esos saldos a favor contra las declaraciones que se presentaron.
Es importante también que yo les menciono quiénes son declarantes de renta para el 2022, que ya pasó, y quiénes serán para el 2023. Entonces resulta que aquí nos vamos a ir al Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016, que en su artículo 161.13.27 nos dice quiénes no están obligados a declarar renta. Si cumple con la totalidad de estas condiciones, no tendría que declarar renta. Y si por lo menos incumplen alguna de ellas, quiere decir que tendrá que declarar renta, pero eso no lo obliga a un pago. Me explico. La primera condición es que el patrimonio bruto de esa persona no exceda, no supere 4.500 VT. Es decir, que para el 2022 estaríamos hablando de 171 millones de pesos y para el 2023 de 190 millones de pesos. Entonces, tenemos el caso de que alguien tiene una casa, un apartamento que compró y que ese valor de compra fue de 180 millones de pesos en el 2022. Aun cuando lo deba todo, esta persona tiene que declarar renta. Ese es su patrimonio bruto. No estamos hablando de patrimonio líquido porque al mencionar la palabra líquida es que es de usted. Es decir, réstele las deudas. Entonces usted tiene que decir, este es mi patrimonio, estas son mis deudas y patrimonio líquido negativo que es 0 o 5, 10, el valor positivo que se derive de hacer el cálculo entre el patrimonio bruto y las deudas. Y es que usted no puede aparecer de la noche a la mañana con un patrimonio ya saneado, porque allí podría entonces generar una suspicacia y podría más adelante tener que explicar si fue o no producto de un testaferrato. Entonces es mejor ir presentando sus declaraciones de renta, aunque sea por una sola vez. Es decir, cuando usted tenga su patrimonio dentro de ese rango. Si resulta que compré el apartamento y ese apartamento solamente costó 120 millones de pesos, pues hay que seguir mirando las demás condiciones. Y demás condiciones que están sujetas a una inferioridad de 1.400 VT, que equivale para el 2022 a 53.205.000 y para el 2023 en 59.376.000. ¿Cómo es eso? Que los ingresos brutos, la totalidad de lo que perciba, no superen esas 1.400 VT. Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de 1.400 VT. Y ojo con esto, porque hay personas que les gusta hacer compras a nombre de terceros utilizando sus tarjetas de crédito simplemente como para darle manejo y que el banco les vaya subiendo más, digamos, el cupo. Y llega el momento en que si movieron más de 53 millones de pesos, eso lo lleva a ser declarante de impuesto de renta porque tiene que justificar con qué recursos está usted pagando. Así yo sea el único que tiene la tarjeta en la familia y entonces estoy comprando a nombre del resto de la familia y ellos están pagando, ¿verdad? Mucho cuidado con eso, igualmente que con las compras y consumo. Y entonces les dije, compró el apartamento 120 millones de pesos, no supera los 4.500 VT de patrimonio bruto. Pero aquí, al tener un valor superior por las compras de 1.400 VT, esos 120 millones están por encima de los 53 millones en el 2022 y de 59 millones del 2023, lo lleva a ser declarante de impuesto de renta. Y lo mismo que el valor total acumulado de las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedan de 1.400 VT. Con esto quiere decir de que hay personas que controlan muy bien sus cuentas, pero algunas otras están recibiendo dineros, haciendo favores, ganándose quizás una comisión y por allí pasaron ese límite de las 1.400 VT, que lo llevó a ser declarante del impuesto de renta, más no contribuyente, porque puede justificar que esos dineros no eran de él. No importa si soy empleado, soy del sector público o un independiente, todo lo que percibe una persona natural por conceptos de salarios,
comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo en general. Mire, todo lo que le paguen a usted como persona natural por la prestación de su servicio, esos son rentas de trabajo del artículo 103 del Estatuto Tributario. Y esas rentas de trabajo son todas grabadas, pero además la norma le dice por allá cuál de esos ingresos grabados vamos a excluirlo, separándolo como ingreso no constitutivo de renta. Es decir, esos dineros nunca le van a llegar a usted. Y además definir cuáles son las rentas exentas y además de rentas exentas, deducciones que proceden en el proceso de depuración del impuesto. Para la empresa, importante, a fin de evitarse un lío por allá con la DIAN, solicite y conserve los soportes de las deducciones y rentas exentas. Y es por eso que las empresas normalmente nos piden a principio del año, entre enero o incluso a veces desde finales de diciembre, están pidiendo, oiga, tráigame a ver los certificados de escolaridad o de estudio universitario de sus hijos entre 18 y 23, para ver si siguen siendo dependientes. Y hay, digamos, sistemas informáticos que llevan un muy buen control. Por allí pues me enteré de un buen sistema que es el General Ledger, que lleva una estadística para indicar en qué momento el empleado con su dependiente económico deja de ser, digamos, beneficiario de esa deducción. Y es que podemos solicitar la información entre los meses de enero y marzo, pero resulta que por allá en el mes de octubre cumple 18 años y lo primero que debe hacer es que debe dispararse una alerta. Entonces ahora solicítemele, digamos, que esté estudiando y el certificado de estudios. Entonces deben tener siempre presente entregar o solicitar y conservar los soportes de las deducciones y las rentas exentas. Deben liquidar y declarar en los plazos las retenciones practicadas. Y es que a veces, revisando, se encuentra uno que empresas que debieron haber practicado retenciones en la fuente no lo hicieron. ¿Y por qué? Porque creían que de pronto no había retención. Por ejemplo, Eliana devengó 3 millones de pesos. La pregunta es, ¿este valor debe tener retención en la fuente, teniendo en consideración que por lo menos debería superar 7.379.000 y que después de que le quitemos el ingreso no constitutivo de renta, está representado en la seguridad social, que equivale a un 9%, y estamos hablando de 664.000 pesos, la lleva a un ingreso neto de 6.715.000. Y esta persona puede solicitar unas deducciones y rentas exentas hasta un límite del 40%, que la llevaría a un descuento de 2.684.000, y que el 60%, que será la base de retención, equivale a 4.029.000. Esos 4.029.000 son 95 VT y a partir de allí tendría retención. Pero la pregunta es, Eliana, ¿debieron hacerle retención en la fuente por 3 millones de pesos? Y habría que contestar con otra pregunta. ¿Cuál es el salario mensual de Eliana? Resulta que se encuentra uno con que el salario mensual de Eliana es 18 millones de pesos, pero ella inició labores el 26 de enero del 2023. Entonces, esos 3 millones de pesos correspondieron a 5 días que multiplicado por 30 nos llevan a los 18 millones de pesos. Esos 18 millones de pesos tendrían un descuento en seguridad social. ¿Y por qué lo llevamos a 18 millones? Porque es que yo no puedo pretender aplicarle la tabla de retención en la fuente del artículo 383, que es mensual, a una fracción de mes. Y por eso me dice la norma que yo debo proceder de la siguiente manera. Convierta eso al valor mensual, defina cuál sería el descuento de seguridad social, indique cuál es el ingreso neto y sobre ese ingreso neto, si tiene todos los soportes que la lleven a tomarse el límite de las deducciones del 40%, que en este caso serían 6.552.000, daría como base de retención el 60%, que equivale a 9.828.000, que convertido a VT, la VT vale 42.412, me da como resultado 231.72 VT. Lo llevamos a la tabla del 383.
Y entonces me dice que está en el rango 2. Y ese rango 2 tiene un rango 3, tarifa marginal del 28%. Rango 1 de 0 a 95, rango 2 de 95 a 150 y rango 3 de 150 a 360. Por lo tanto, esto estaría en rango 3. ¿Qué hacemos? Como es una tarifa marginal, yo debo restar las VT del rango 2 anterior, la máxima, 150. 231.72 menos 150 por la tarifa marginal del 28% y adiciono 10 VT. Tiene una retención de 32.88. Pero no me interesa saber cuánto sería eso en retención, sino cuál es el porcentaje que representa esa retención en la fuente expresada en VT sobre la base expresada en VT. Entonces, ¿qué hago? 32.88 lo divido entre 231.72 y multiplico por 100 y me dice, eso da un 14.18. Por lo tanto, cuando yo tomé esos 3 millones de vengado de Liana, le quite la seguridad social, que es, digamos, el 8%, 240.000, me dejan un ingreso neto de 2.769.000. El 40% equivale a 1.104.000 y el 60 a 1.656.000. Ahí le aplico entonces el 14.18 y me dejaría una retención en la fuente practicada por 235.000 pesos. Si no lo hice, entonces estoy en curso de cometer ese delito de omisión de agente retenedor. Si yo fuera funcionario de la DIAN, en una auditoría forense que quisiera hacer, pediría, o ni siquiera pediría, porque es que las empresas ya, además de estas liquidaciones de retenciones en la fuente y pagos, tienen que reportar la nómina electrónica de forma mensual y anual los medios magnéticos formato 2276, anual. Entonces me voy y reviso qué personas con unos ingresos superiores a 7 millones de pesos que entraron en el transcurso del mes no le practicaron retenciones en la fuente y enseguida armo un requerimiento ordinario para solicitar la información de por qué no le practicaron retención en la fuente. ¿Sí? Se obtendrían muchos recursos, se obtendrían, quizás el interés de la DIAN no es sancionar, pero sí es importante que se recauden los impuestos. Y finalmente, pues deberá la empresa certificar en el formulario 220 que servirá de insumo para que ese trabajador presente su declaración de renta. ¿Qué cambios introdujo la reforma tributaria en la declaración de renta de las personas naturales que le mete literalmente la mano en el bolsillo? En cuanto al impuesto a los dividendos para residentes fiscales, se modificó el artículo 331 del Estatuto Tributario y además lo que hizo fue adicionar a las rentas líquidas, las rentas obtenidas por dividendos y ganancias ocasionales que se someterán a las tarifas marginales del artículo 241, que son las del impuesto de renta de personas naturales. Antes no, antes los dividendos y ganancia ocasional se grababan de manera separada con tarifas diferentes al resto de las rentas. Y lo que más pega duro es el tema de las retenciones en la fuente y el impuesto de renta de las personas naturales de aquí en adelante. Y es que se modificó la renta líquida gravable de la cédula general por rentas de trabajo, modificando el artículo 336, que es el de la depuración, e indica que las deducciones y rentas exentas se limitan al 40% y que no pueden exceder de 1.340 VTs anuales. Es decir, todas las personas tendrán un límite de 56.832.000 pesos. ¿Qué pasaba en la norma anterior? Las deducciones y rentas exentas tenían un límite del 40% del ingreso neto, pero estas no podían exceder de 5.040 VTs. Es decir, podían llegar hasta 191.540.000. Muchísimo, se redujo en una tercera parte. Y para explicarlo mejor, con un ejercicio. El salario de James, de Jaime, de James, como le querramos llamar, es de 18.795.000. Es un salario integral desde enero
Su ingreso bruto 18.795.000 tiene un descuento de seguridad social y recuerden que la seguridad social por allá por ley 100 de los salarios integrales se calcula sobre el 70% de este. Entonces, el 9% del 70% de los 18.795.000 equivale a 1.184.000. Ingreso neto. Ahora sí, con esto es que cuenta el señor James. 17.611.000. Esta persona puede tomarse unas deducciones y rentas exentas hasta un límite del 40%, que equivalen a 7.044.000 pesos, cuya base de retención entonces será el 60% de 10.567.000 y que convertido a VT equivale a 249.14. Esas 249.14 estarían en el rango 3. Le restamos las 150 VT del rango anterior, multiplicamos por el 28% y sumamos 10 VT. Eso me da una retención de 37.71 que equivaldría a 1.061.000. Pero resulta que en ese mes de enero el señor James recibió una compensación no salarial. Y como no es salarial, pues entonces tendríamos que pasarlo por un filtro por allá del artículo 30 de la ley 1393 del 2010, que indica a ver qué porción de esos pagos no salariales quedarán excluidos de las bases de aporte a la seguridad social. Y cabe aclarar que esto apenas es un preámbulo o la punta del iceberg de lo que se dicta en el módulo de retenciones en la fuente y seguridad social del diplomado. Y entonces aquí nos vamos a encontrar con la sorpresa de que esos 21.552.000 que incluye el salario integral más una compensación, tiene una disminución del aporte a seguridad social y deja en un ingreso neto de 20.368.000. Y esta persona tiene un dependiente económico que no puede tomarse los 2.155.000 que equivaldría al 10%. Permítame un segundo mientras deja de hacer el llamado de embarcación que se va. Tres cornetas, quiere decir de que ya tienen que irse. Bien, el dependiente económico está limitado a 32 VTs. Esas 32 VTs están limitadas a 1.357.000. Y si solamente tiene dependiente económico, le queda el 25% de renta exenta general, que equivale a 4.752.000. Pero recuerden que esa renta exenta general hoy día ya quedó limitada a 1.340 VTs. Perdón, la renta exenta general no, es la totalidad de las deducciones y rentas exentas quedó limitada a 1.340 VT, pero la renta exenta general también fue limitada a 790 VT, que equivale a 33.505.000 anuales. Antes estaban limitadas, pero a 2.880 VT, que equivalen o equivalían a 122 millones de pesos. Primer marchitamiento, eso va a hacer que cuando se llegue a ese tope, a ese techo, ya no se puedan seguir tomando renta exenta generales. Por eso, cuando el señor James se toma la primera renta exenta general del mes de enero, eso equivale a 112 VTs y de esas 790 VT le están quedando 678 para el resto del año. Y sumado la renta exenta general con el dependiente, que también está limitada a 1.340 y que equivalen a 56.830.000, está tomando 144 VTs y lo está dejando apenas con un saldo de 1.196. Entonces, fuera de estos controles, esta persona tiene una renta líquida de 14.259.000, que convertido a VT equivale a 336.20 VTs. Está en rango 3, que deja como resultado una retención expresada en VT de 62.13. La retención que se le aplicaría sería de 2.635.000 pesos en el mes de enero si tiene compensación.
para el mes de febrero. Y entonces, ¿por qué quiero llevarlo al mes de febrero? Porque en el mes de febrero se le va a pagar su salario sin compensación, descuento de seguridad social, se le quitan los dependientes, renta exenta general, y mire que ya empieza el marchitamiento a verse más. Esto equivale a 96 VT, le están quedando 582. Y entonces, ese límite, digamos, la sumatoria de deducciones y renta exenta, 5.420.000, corresponden a 128 VT, y está dejándole ya en 1.068. La retención para el mes de febrero sería de 2.056.000 pesos. Pero eso no es nada, sino que en septiembre, como aquí vamos con un marchitamiento, se va a terminar comiendo todas las deducciones y rentas exentas a que tiene derecho. Más o menos, mal contado, en el mes de septiembre, octubre, esta persona, cuando reciba su salario, le descuentan los ingresos no constitutivos de renta, que son los de salud y pensión, lo dejan el ingreso neto, ya no va a tener oportunidad de descontar dependiente económico. Y mucho menos renta exenta general del 25%. Quedaría con una base de retención de 17.611.000, que equivale a 415 VTs, que llevado a la tabla de retención escala al siguiente, digamos, al siguiente rango, en donde vamos a descontarle las 360 VT, pero tiene una tarifa marginal del 33. Entonces, mira el impacto de la reforma tributaria en el bolsillo de las personas. Lo va a llevar al siguiente rango con tarifa del 33%, pero ya no va a sumar 10 VT, va a sumar 69, lo que dejaría en 87.22, y la retención a partir del mes de septiembre o de octubre será de aproximadamente 3.699.000 pesos. Y no es que sea un exceso de retenciones, es que para allá va su impuesto. ¿Y todo esto por qué? Por el marchitamiento. Fíjense, sin subir tarifas de retención, sin subir tarifas del impuesto de renta, simplemente limitando las deducciones y rentas exentas, hace que la base suba y el impuesto, por ende, sea mayor. En la vida hay dos cosas seguras, decía Benjamin Franklin, y a veces se le atribuye esta frase a John F. Kennedy. En la vida hay dos cosas seguras, la muerte y los impuestos. Y decía, primero los impuestos. Y es que aún después de muerto se tiene que cumplir con obligaciones tributarias. Si no, miren, se graban las indemnizaciones originadas en seguros de vida en la parte que exceda de 3.250 VT, y eso equivale a 137.839.000 pesos. En la norma anterior, sí, la persona tenía un seguro de vida, fallecía, le entregaban la indemnización a sus beneficiarios y estaba, digamos, como renta exenta lo que excediera de 12.500 VTs. Estamos hablando de 530 millones de pesos. Pero hoy día ya no se puede, digamos, pensar en que todo el seguro va a quedar exento. La parte que exceda de 137.8 millones de pesos será un ingreso grabado con una tarifa del impuesto de ganancia ocasional, que dicho sea de paso, en la reforma tributaria pasa del 10% en la norma anterior a un 15%. Lo mismo en ganancias ocasionales exentas, lo que equivalga a las primeras 13.000 VTs del valor del inmueble de vivienda de habitación de propiedad del causante. Aquí sí hubo un incremento por obvias razones, porque es que vamos a incrementar, o se incrementó el impuesto de ganancia ocasional del 10 al 15, pero subieron, digamos, ese beneficio, porque antes estaba en 326, ahora en 551. Y entonces las personas que lograron vender sus propiedades en el año 2022, que dijeron apenas suba Petro, pues bueno, no vamos a volver esto un lío político aquí, pero entonces resulta que vendieron sus propiedades y la ganancia ocasional que se generara en ese momento estaría tributando una tarifa del 10%. Quienes lo hagan a partir de este año, esa ganancia ocasional tendrá que tributar a 15%. Si no es de vivienda de habitación, sino que es el equivalente a las primeras 6.500
VT de los bienes inmuebles diferentes a la vivienda de habitación de propiedad del causante, pues entonces quedarán como renta exenta lo que exceda de 275 millones de pesos. Antes pues estaba un poco más alta, pero la tarifa era del 10%. El equivalente a las primeras 3.500 VT del valor de las asignaciones por concepto de porción conyugal, de herencia, y es por eso que cuando se empezó a mirar todo el proyecto, muchas sociedades conyugales se separaron para poder, digamos, mantener dentro de los límites, porque a partir de en adelante del 2023, lo que exceda de 137 millones de pesos quedará grabado con ganancia ocasional. Lo mismo, el 20% del valor de los bienes derechos recibidos por personas diferentes a los legitimarios y o el cónyuge superstiteo sobreviviente por concepto de herencias, legados, y el 20% de los bienes y derechos recibidos por concepto de donaciones y de otros actos jurídicos intervivos celebrados a título gratuito sin que dicha suma supere el equivalente a 1.625 VT, es decir, 68.919. A partir de allí, ganancia ocasional con tarifa del 15%. Y siguen siendo exentos los libros, la ropa, los utensilios de uso personal y mobiliario de la casa del causante. La depuración del cálculo de la retención en la fuente para las personas independientes o del sector público son las mismas. El mismo contenido en el numeral 10 del 206, 25% de renta exenta limitada, pero lo importante es que los factores de depuración de la base de retención tendrá que ser determinado mediante los soportes que adjunte a la factura o al documento equivalente, ¿sí?, expedido por las personas no obligadas a facturar. Aquí tenemos la tabla de retención en la fuente. Fíjense que es la misma, lo único es que la tenemos ya actualizada. Y hay retenciones después de la depuración siempre que el valor exceda de 4.029.000. Y de acuerdo al ejercicio que ya habíamos hecho, pues más o menos mal contado 7 millones de pesos. Depurado llega a 4.029.000. Si no tiene deducciones dependientes o intereses de vivienda y no tiene rentas exentas, salvo la renta exenta general, podríamos estar hablando más o menos de un salario de 6 millones de pesos, ya sujeto a retenciones en la fuente. Obviamente va a ser declarante de impuesto de renta, pero eso no lo va a llevar a ser contribuyente, ¿ok? Declarante, no contribuyente, no pagaría. Esta es la tabla de impuesto de renta de las personas naturales del artículo 241, que también se las dejo allí. Pues es un material que seguramente será compartido por la institución para que ustedes le hagan el seguimiento. A ver. Y finalmente, digamos, unas cifras actualizables que para cerrar les quiero dejar aquí con la siguiente presentación. Video muy cortico. Listo. Ha sido todo por hoy. Espero haber aclarado algunos conceptos. Espero más que todo sembrarles allí ese deseo de seguir ahondando más en el tema de, digamos, de las retenciones en la fuente y del impuesto, y dejarle abierta la posibilidad de que asistan a nuestro diplomado de nómina y prestaciones sociales, en el que se encontrarán con esta temática. Agradezco mucho a todos por su asistencia y queda abierto aquí para de pronto algunas preguntas que quieran hacer. Salió una pregunta. Aquí hacen una pregunta sobre el régimen simple de tributación. El régimen simple de tributación le conviene a un cierto grupo de personas en donde hay unas clasificaciones de actividades económicas, pero realmente puede que en la determinación del impuesto se encuentren con un menor valor a pagar.
pero tiene unos compromisos y es que tiene que ir anticipando. A estos no le pueden hacer retenciones en la fuente, pero tiene que anticipar el impuesto, digamos, en unos ciertos periodos dentro del mismo año, y al final tendrá que la sumatoria ser su impuesto correspondiente. Pero mientras que una persona natural que de pronto pueda tener la posibilidad de depurar el ingreso y llevarlo a una tarifa en el que cuando se enfrente por allá en el artículo 241 a la tabla de impuesto, ni siquiera quede dentro de esas 1090 VTs, que lo llevaría a ser declarante contribuyente. Entonces, todo esto es casuístico, tocaría mirar a ver en qué actividad y cuál sería el nivel de ingreso que obtendría la persona. Bueno, no, ahí vamos teniendo esta información, obviamente la vamos a compartir todas las personas que se registraron para estar atentas a esta charla. De igual manera, el día de mañana va a estar publicado ya en nuestro canal de YouTube toda la conferencia completa para los que quieran volver a escuchar las anotaciones que nos hizo Leonardo con respecto a